El mundo de Sofía. Jostein Gaarder. Capítulo 29. Marx. Un fantasma recorre Europa. Hild se levantó de la cama y se puso junto a la ventana que daba a la bahía. Había empezado el sábado leyendo sobre el cumpleaños de Sofía. El día anterior había sido su propio cumpleaños. Si su padre había calculado que le iba a dar tiempo a leer hasta el cumpleaños de Sofía, había calculado muy por lo alto. No hizo otra cosa que leer durante todo el día anterior, pero había tenido razón en que solo faltaba por llegar una última felicitación. Era cuando Alberto y Sofía habían cantado cumpleaños feliz. A Hild le había dado un poco de vergüenza. Luego Sofía había hecho en las invitaciones para su fiesta filosófica en el jardín, que se celebraría el mismo día en que el padre de Hild regresaba del Líbano. Hild estaba convencida de que ese día sucedería algo que ni ella ni su padre tenían bajo control. Una cosa sí era segura: antes de que su padre volviera a Berkeley, le daría un pequeño susto. Era lo menos que podía hacer por Sofía y Alberto. Le habían pedido ayuda. Su madre seguía en la caseta. Hild bajó de puntillas al piso de abajo y fue a la mesita del teléfono. Buscó el teléfono de Anne y Ole en Copenhague y marcó todos los números uno por uno. Anne Bamsdal. Hola, soy Hild. ¡Qué sorpresa! ¿Qué tal va todo por Lillesand? Muy bien, de vacaciones, y solo falta una semana para que papá vuelva del Líbano. ¡Qué contenta estarás, Hild! Sí, me hace mucha ilusión. Sabes, en realidad llamo por eso. ¿Ah, sí? Creo que su avión lleva a Copenhague sobre las 5 el día 23. ¿Estaréis en Copenhague ese día? Creo que sí. Quería pediros un pequeño favor. Faltaría más. Pero es un poco especial, ¿sabes? No sé si se puede hacer. Suena muy interesante. Y Hild comenzó a explicarle. Habló de la carpeta de anillas, de Alberto y Sofía y todo lo demás. Varias veces tuvo que volver a empezar porque ella o su tía, al otro lado del teléfono, se echaban a reír. Cuando por fin colgó, su plan estaba en marcha. Luego tendría que hacer algunos preparativos allí mismo, pero aún no corría prisa. Hild pasó el resto de la tarde y noche con su madre. Fueron al cine a Kristiansand porque tenían que recuperar un poco del día anterior, que no había sido un verdadero cumpleaños. Al pasar por la entrada del aeropuerto, Hild colocó algunas piezas más en el rompecabezas que tenía presente constantemente. Por fin, cuando ya tarde se fue a acostar, pudo seguir leyendo en la gran carpeta de anillas. Eran casi las 8 cuando Sofía se metió por el callejón. Su madre estaba con las plantas delante de la casa cuando Sofía llegó. ¿De dónde vienes? Vengo por el seto. ¿Por el seto? ¿No sabes que hay un sendero al otro lado? ¿Pero dónde has estado, Sofía? Una vez más, no me has avisado de que no vendrías a comer. Lo siento, hacía tan bueno. He dado un paseo larguísimo. Su madre se levantó de la maleza y miró fijamente a su hija. ¿No habrás vuelto a ver a ese filósofo? Pues sí, ya te dije que le gusta mucho dar paseos. ¿Vendrá a la fiesta? Sí, le hace mucha ilusión. A mí también. Estoy contando los días que faltan, Sofía. Había un matiz irónico en la voz. Para asegurarse dijo: menos mal que también he invitado a los padres de Jorun, si no, hubiera sido un poco violento. Bueno, de cualquier forma, yo quiero tener una conversación privada con ese Alberto, una conversación de adultos. Os dejaré en mi cuarto, estoy segura de que él te va a gustar. Hay algo más. Ha llegado una carta para ti. Bueno, lleva el matasellos del batallón de las Naciones Unidas. Es del hermano de Alberto. Pero Sofía, ya está bien. Sofía pensó febrilmente, y en un par de segundos le llegó una respuesta oportuna. Fue como si alguien le hubiera inspirado echándole una mano. Le dije a Alberto que coleccionaba matasellos raros, y a los hermanos se les puede utilizar para muchas cosas, ¿sabes? Con esta respuesta consiguió tranquilizar a su madre. La comida está en el frigorífico, dijo la madre en un tono un poco más conciliador. ¿Dónde está la carta? Encima del frigorífico. Sofía se apresuró a entrar en la casa. La fecha del matasellos era 15 del 6 del 90. Abrió el sobre y encontró dentro una pequeña nota. ¿De qué sirve esa constante creación a ciegas si todo lo creado simplemente desaparecerá?
Sofía no tenía ninguna respuesta a esa pregunta. Antes de sentarse a comer, dejó la nota en el armario junto con todas las demás cosas que había ido recogiendo durante las últimas semanas. Ya se enteraría de por qué le habían hecho esa pregunta. A la mañana siguiente, Jorunn fue a hacerle una visita. Primero jugaron al bádminton y luego se pusieron a hacer planes sobre la fiesta filosófica en el jardín. Tendrían que tener algunas sorpresas preparadas por si la fiesta decaía en algún momento. Cuando su madre volvió del trabajo, seguían hablando de la fiesta. La madre repetía una y otra vez: esta vez no se escatimará en nada. Y no lo decía en un sentido irónico. Era como si pensara que una fiesta filosófica era exactamente lo que Sofía necesitaba para volver a bajar a tierra después de esas intranquilas semanas de intensa formación filosófica. Aquella noche lo planearon todo, desde las tartas y los farolillos chinos, hasta concursos filosóficos con un libro de filosofía para jóvenes de premio, si es que había algún libro para jóvenes. Sofía no estaba muy segura. El jueves 21 de junio, cuando solo quedaban 2 días para San Juan, volvió a llamar a Alberto. Sofía. Alberto. ¿Qué tal? Perfectamente. Creo que he encontrado una salida. ¿Una salida a qué? A lo que tú sabes, a esta prisión espiritual en la que ya llevamos demasiado tiempo. Ah, eso. Pero no puedo decir nada sobre el plan hasta no haberlo puesto en marcha. ¿Y eso no será muy tarde? Tendré que saber en qué estoy participando, ¿no? Ay, qué ingenua eres. ¿No sabes que están escuchando todo lo que decimos? Lo más sensato sería, pues, callarse. ¿Tan mal está? Claro que sí, hija mía. Lo más importante tiene que suceder cuando no hablemos entre nosotros. Ah, vivimos nuestras vidas en una realidad ficticia detrás de las palabras de un cuento muy largo. Cada palabra es tecleada por el mayor en una barata máquina de escribir portátil. Por lo tanto, de lo que está escrito, nada escapa a su atención. Entiendo. Pero entonces, ¿cómo podríamos hacer algo a escondidas de él? Shh. ¿Qué? También sucede algo entre líneas. Ahí es donde intento moverme con todo lo que tengo de doble fondo. Entiendo. Pero tenemos que emplear juntos el tiempo que nos queda hoy y mañana. El sábado estallará. ¿Puedes venir enseguida? Iré ahora. Sofía dio de comer a los pájaros y a los peces. Buscó una gran hoja de lechuga para Govinda y abrió una lata de comida de gatos para Shere Khan. Antes de irse, dejó el plato con la comida del gato en la escalera. Luego se metió por el seto y cogió el sendero al otro lado. Cuando llevaba algún tiempo andando, vio de repente un gran escritorio en medio de la maleza. Detrás del escritorio había un señor mayor. Parecía como si estuviera calculando algo. Sofía se le acercó y le preguntó su nombre. El hombre ni siquiera se molestó en levantar la vista. Scrooge, dijo, y volvió a inclinarse sobre los papeles. Yo me llamo Sofía. ¿Eres un hombre de negocios? Él asintió con la cabeza. Inmensamente rico. No quiero perder ni una corona. Por eso tengo que concentrarme en la contabilidad. Qué aburrido. Sofía le dijo adiós con la mano y prosiguió su camino. Pero había avanzado pocos metros cuando vio a una niña que estaba sentada completamente sola debajo de uno de los altos árboles. Iba vestida con harapos y parecía pálida y enfermiza. Al pasar Sofía, la niña metió la mano en una bolsita y sacó una caja de cerillas. ¿Me compras una caja de cerillas?, preguntó. Sofía buscó en el bolsillo para ver si llevaba dinero encima. Sí, por lo menos tenía una moneda de una corona. ¿Cuánto cuestan? Una corona. Sofía dio la moneda a la niña y se quedó parada con la caja de cerillas en la mano. Eres la primera persona que me ha comprado algo en más de 100 años. Algunas veces me muero de hambre, otras me muero congelada. Sofía pensó que no era extraño que no vendiera cerillas ahí en el bosque, pero luego se acordó del rico hombre de negocios al que acababa de ver. No era necesario que esa niña muriera de hambre, cuando ese hombre tenía tanto dinero. Ven aquí, dijo Sofía. Cogió a la niña de la mano y la llevó hasta el rico hombre de negocios. Tendrás que procurar que esta niña tenga una vida mejor, dijo el hombre sin levantar apenas la vista de los papeles. Contestó. Eso cuesta dinero. Ya te he dicho que no quiero perder ni una sola corona. Pero es injusto que tú seas tan rico y que esta niña sea tan pobre, insistió Sofía. Tonterías. La justicia solo se practica entre iguales. ¿Qué quieres decir con eso? Yo empecé con las manos vacías. Tiene que merecer la pena trabajar. Eso es el progreso.
Por favor. Si no me ayudas, me moriré, dijo la niña pobre. El hombre de negocios volvió a levantar la mirada de los papeles y golpeó la mesa con su pluma. No eres una partida en mi contabilidad. Vete a la casa de beneficencia. Si no me ayudas, incendiaré el bosque, prosiguió la niña pobre. Finalmente el señor de detrás del escritorio se levantó, pero la niña ya había encendido una cerilla y la había acercado a unas pajas secas que empezaron a arder instantáneamente. El hombre rico levantó los brazos. ¡Socorro!, gritó. ¡El gallo rojo está cantando! La niña le miró con una sonrisa burlona. Al parecer no sabías que soy comunista. De repente habían desaparecido la niña, el hombre de negocios y el escritorio. Sofía se quedó sola, pero las llamas ardían cada vez con más intensidad en la hierba seca. Intentó ahogarlas pisándolas y al cabo de un rato había logrado apagar todo. Gracias a Dios. Sofía miró las hierbas ennegrecidas. En la mano tenía una caja de cerillas. ¿No habría sido ella misma la que provocó el incendio? Cuando se encontró con Alberto delante de la cabaña le contó lo que le había pasado. Scrooge era un tacaño capitalista en el cuento La Navidad de Charles Dickens. Y a la niña de las cerillas la conocerás del cuento de H.C. Andersen. ¿No es un poco extraño que me encontrara con ellos aquí en el bosque? En absoluto. Este no es un bosque normal y corriente. Y ahora toca hablar de Karl Marx. Conviene que hayas visto un ejemplo de las enormes diferencias entre clases a mediados del siglo pasado. Entremos, así estaremos al fin y al cabo un poco más resguardados de la intervención del mayor. Se sentaron de nuevo delante de la mesa junto a la ventana que daba al pequeño lago. Sofía todavía recordaba la sensación que había experimentado al ver el lago, después de haber bebido de la botella azul. Las dos botellas estaban sobre la repisa de la chimenea. En la mesa habían colocado una pequeña copia de un templo griego. ¿Qué es eso?, preguntó Sofía. Todo a su debido tiempo, hija mía. Y con esto Alberto comenzó a hablar de Marx. Cuando Kierkegaard llegó a Berlín en 1841, puede que se sentara al lado de Karl Marx para escuchar las clases de Schelling. Kierkegaard había escrito una tesis sobre Sócrates y Karl Marx había escrito en la misma época una tesis doctoral sobre Demócrito y Epicuro, es decir, sobre el materialismo de la antigüedad. De este modo, los dos habían señalado las direcciones de sus propias filosofías. ¿Por qué Kierkegaard se hizo filósofo existencialista y Marx materialista? Marx fue lo que se suele llamar un materialista histórico. Volveremos sobre este tema más adelante. Continúa. Tanto Kierkegaard como Marx utilizaron, aunque cada uno a su manera, a Hegel como punto de partida. Los dos están marcados por la manera de pensar hegeliana, pero los dos se oponen a su espíritu universal, o a lo que llamamos idealismo de Hegel. Sería demasiado vago para ellos. Decididamente. Generalizando, decimos que la época de los grandes sistemas acaba con Hegel. Después de él, la filosofía toma caminos muy distintos. En lugar de grandes sistemas especulativos, surgió una llamada filosofía existencialista o filosofía de la acción. Marx observó que los filósofos simplemente han interpretado el mundo de modo distinto. Lo que hay que hacer ahora es cambiarlo. Precisamente, esas palabras señalan un importante giro en la historia de la filosofía. Después de haberme encontrado con Scrooge y la niña de las cerillas, no me cuesta nada comprender lo que Marx quería decir. La filosofía de Marx tiene, por tanto, una finalidad práctica y política. También conviene recordar que no solo era filósofo, sino también historiador, sociólogo y economista. ¿Y fue un pionero en los tres campos? Al menos no hay ningún otro filósofo que haya tenido tanta importancia para la política práctica. Por otra parte, debemos cuidarnos de identificar todo lo que se llama marxismo con el pensamiento del propio Marx. De Marx se dice que se convirtió en marxista a mediados de 1840, pero más tarde también tuvo a veces necesidad de señalar que no era marxista. ¿Jesús era cristiano? También eso se puede discutir, claro. Sigue. Desde el principio, su amigo y colega Friedrich Engels contribuyó a lo que más tarde se llamaría el marxismo. En nuestro propio siglo, Lenin, Stalin, Mao y muchos otros han hecho sus aportaciones al marxismo o marxismo-leninismo. Entonces, sugiero que nos atengamos al propio Marx. ¿Dijiste que era un materialista histórico? No era un materialista filosófico.
como los atomistas de la antigüedad y el materialismo mecanicista de los siglos XVII y XVIII, pero pensaba que en gran medida son las condiciones materiales de la sociedad las que deciden cómo pensamos. También para la evolución histórica son decisivas las condiciones materiales, bastante diferente al espíritu universal de Hegel. Hegel había señalado que la evolución histórica se mueve hacia adelante por una tensión entre contrastes, que a su vez es sustituida por un cambio brusco. Esta idea es continuada por Marx, pero según Marx, Hegel lo expresaba al revés. Durante toda su vida, a la fuerza que impulsa la historia hacia adelante, Hegel la llamaba espíritu universal. Es esto lo que, según Marx, es poner las cosas al revés. Él quería mostrar que los cambios materiales son los decisivos, por lo tanto, no son las condiciones espirituales las que crean los cambios materiales, sino al revés. Son los cambios materiales las que crean las nuevas condiciones espirituales. Marx subrayó especialmente las fuerzas económicas de la sociedad como las que crean los cambios, y de esa manera impulsan la historia hacia adelante. ¿No puedes ponerme un ejemplo? La filosofía y la ciencia de la antigüedad tenían una finalidad meramente teórica. No se tenía mucho interés por aplicar los conocimientos a mejoras prácticas. Y eso tenía que ver con la organización de la vida cotidiana económica en sí. La producción estaba más o menos basada en el trabajo de los esclavos. Por eso, los ciudadanos finos no tenían necesidad de mejorar la producción mediante inventos prácticos. Este es un ejemplo de cómo las condiciones materiales contribuyen a marcar la reflexión filosófica de la sociedad. Entiendo. A estas condiciones materiales, económicas y sociales de la sociedad, Marx las llamó base de la sociedad. A cómo se piensa en una sociedad, qué clase de instituciones políticas se tienen, qué leyes y, lo que no es menos importante, qué religión, moral, arte, filosofía y ciencia. Marx lo llama supraestructura de la sociedad.